íntimamente relacionados, las células ependimarias y los capilares sanguíneos, fundamentalmente en el techo de los ventrículos laterales, son lo que se llama plexos coroideos. Estos son los plexos coroideos. Estos son los famosos. Bueno, esos son los plexos coroideos, que son simplemente eso, la relación entre el capilar y las células ependimarias, es donde se genera el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, como saben, el aspecto es tipo cristal de roca, se lo denomina porque no tiene coloración, si no toma ninguna coloración, es transparente cuando no hay ninguna patología. Lo que hace es evitar que los golpes que se puedan llegar a producir en la zona del sistema nervioso central, es decir, golpes a nivel craneal, puedan llegar a dañar las estructuras, ¿sí? Por eso es que todas las estructuras del sistema nervioso central están como flotando en el líquido cefalorraquídeo. Lo que hace es moverse este líquido cefalorraquídeo, hacer que esas estructuras se muevan y evitar que choquen contra los huesos del cráneo. Y de esa forma que se puedan llegar a lesionar. Esa es la función del líquido cefalorraquídeo y bueno, colaborándole las células ependimarias. Así que función, tapizar los ventrículos, ¿sí? Y producir líquido cefalorraquídeo. No sé si quieres hacer todo esto. Bueno, lo que me queda es bastante breve. No sé si quieren hacer un recreo ahora breve y después seguimos. Sigo. ¿Sí? Porque lo que queda es lo fuerte es la primera parte. Esto va a ser medio ver fotos, tipo ver fotos de preparado y todo. Todos más o menos se llevan una idea. ¿En celular? Más o menos concreta. Bien, ahora vamos a ver cómo se organiza. Si no lo digo creo. Si quieren saber lo digo creo. Bueno, listo. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso periférico? El que al principio definimos que anatómicamente estaba fuera del cráneo y de la columna vertebral. Todos esos componentes, particularmente vamos a ver uno en particular, no todos. ¿Cómo se organiza? El principal elemento que constituye el sistema nervioso periférico es el nervio. Por definición, conjunto de fibras nerviosas dentro del sistema nervioso periférico, simplemente, ¿sí? ¿Qué es una fibra? Viéndola en un esquema y no por definición así tan tajante. La fibra simplemente es el axón, es decir, ese mismo axón que es la prolongación única de la neurona, el mismo, con envolturas como puede ser la vaina de mielina. Vaina de mielina y como anexo la célula de Schwann, ¿sí? Esto no quiere decir que todos los axones tengan que tener vaina de mielina. Tenemos fibras mielínicas, que son las que tienen la vaina de mielina, si están mielinizadas, y fibras amielínicas, que son las que no tienen la vaina de mielina, ¿sí? En cualquier caso, al conjunto de estas fibras nerviosas, ya sean mielínicas o amielínicas, se agrupan dentro de una estructura de gran tamaño que se denomina el nervio, ¿sí? Este nervio, ¿cómo empaqueta estas fibras nerviosas? Lo que hace es lograr ese empaquetamiento por distintas capas de tejido conectivo. El tejido conectivo que han visto en una o dos clases anteriores, lo que hace es en principio empaquetar, como en primer término, cada fibra nerviosa. Cada fibra habla de axón con la vaina de mielina en caso de que la tenga, ¿sí? Esta primera capa de tejido conectivo se llama endoneuro. ¿Qué es lo que hace? Es garantizar que la célula de Schwann con la vaina de mielina quede en íntimo contacto con el axón. Entonces logra un empaquetamiento a partir de la presencia de tejido conectivo, que se denomina, caso particular, endoneuro. Este tejido conectivo es tejido conectivo de tipo laxo, es decir, hay una gran cantidad de células conectivas y menos cantidad de fibras. Eso seguramente lo han visto, ¿sí? Este endoneuro, varios de estas fibras ya cubiertas por el endoneuro, se agrupan en otra capa de tejido conectivo que se denomina perineuro.
Este perineuro lo que hace es formar paquetes de fibras nerviosas ya con el endoneuro. ¿Sí? Es decir, como si van poniendo tubos más chiquitos arriba adentro de un tubo más grande. Bueno, es la misma idea. Con la diferencia de que el perineuro son células especializadas. Es decir, no son células conectivas comunes y corrientes, como las que encuentran en el endoneuro, sino que tienen muchas más funciones. Dentro de esas funciones es permitir que los nutrientes que puedan llegar a pasar por los vasos sanguíneos, que fíjense dónde están ubicados, puedan llegar a la fibra. Porque el endoneuro no está irrigado. ¿Sí? El endoneuro no tiene irrigación en sí mismo, en la estructura en sí. Entonces lo que hace la célula del perineuro es permitir que pasen esos nutrientes a través de su propio citoplasma para nutrir tanto a las células del endoneuro como a la estructura de la fibra nerviosa. ¿Sí? Eso, digamos, cumple funciones un poco más complejas. Por último, envolviendo, como pueden observar, a cada uno de estos paquetes de fibras nerviosas envueltos por el perineuro, envolviendo a todo el nervio, la capa de tejido conectivo se llama epineuro. ¿Sí? Que envuelve, es la cubierta conectiva que envuelve a todo el nervio. ¿Sí? Este epineuro es tejido conectivo denso, es decir, muy rico en fibras conectivas y no tanto en células conectivas. ¿Sí? Dentro del epineuro es en donde va a penetrar la irrigación, es decir, van a entrar los diferentes vasos sanguíneos y de modo tal de que la transferencia de nutrientes, como en la vía inversa, la eliminación de desechos, se produce a través del citoplasma de las células del perineuro. ¿Sí? Que esa es la diferencia entre este con estos dos, que cumple una función adicional a ser solamente tejido de sostén. ¿Sí? Entonces tenemos las fibras nerviosas empaquetadas por el endoneuro. Estas fibras nerviosas, recuerden, pueden ser mielínicas o amielínicas, dependiendo del caso, envueltas por el endoneuro. A continuación, el perineuro agrupa todas esas fibras envueltas por el endoneuro en paquetes de fibras nerviosas. Esa envoltura se llama perineuro. Y a continuación, todos esos paquetes de fibras nerviosas constituyen un nervio. Ya vamos a ver fotos del nervio, ¿sí? Constituyen un nervio que está envuelto por el epineuro. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Y acá tenemos una foto histológica, preparado histológico de nervio, en este caso es nervio ciático de sapo. ¿Sí? De donde nosotros tomamos la muestra. Bien. Esto es lo que nosotros le llamamos bajo aumento. No sé si alguna vez en su vida han tenido contacto con un microscopio. Sí. ¿Más o menos? ¿O sí? Sí. Bueno, ¿saben lo que es bajo aumento? Es decir, lo que es 4x, 10x, cuando se sientan y ven la imagen más chiquita. Bueno, buenísimo. Eso es bajo aumento. Le digo por las dos porque quizás nunca vieron un microscopio y es difícil. Esto es bajo aumento. ¿Qué es lo que observamos acá? Nosotros no tomamos la muestra de todo el nervio completo. Lo que hacemos es seccionarlo, es decir, cortamos una porción de ese nervio y eso es de lo que vamos a hacer el preparado histológico. En este caso, lo que vamos a ver en la periferia es el perineuro, es decir, el que envuelve un determinado grupo de fibras nerviosas. Si nosotros tomáramos todo el nervio completo, veríamos la última envoltura, ¿sí? Pero seccionamos porque, digamos, a lo largo de la técnica que nosotros realizamos para obtener estos preparados, es mejor mientras menor sea la muestra, es decir, mientras menor tamaño tenga esa muestra, ¿sí? Esto es a bajo aumento, pero a mayor aumento observamos todos los componentes del nervio de los cuales les estuve hablando largo y tendido, ¿sí? Estas, por ejemplo, estos núcleos que ven acá, ¿los ven todos? Estos núcleos redondos de cromatina que denominamos laxa, porque está descondensada. Estos son núcleos de célula de Schwann. Fíjense que cada una de estas son fibras nerviosas. Cada una de estas estructuras tubulares que ven acá son fibras nerviosas. Estas células de Schwann, en relación a su función, que tiene una función de mielinización, están en íntimo contacto con cada una de estas fibras nerviosas, ¿sí? Otro de los componentes que observamos es este, que vemos acá. Estos núcleos son núcleos de células de Schwann también. Fíjense dónde están ubicados. Todo esto es la vaina de mielina. ¿La ven? Toda esta estructura tubular que va desde ahí hasta acá
es la vaina de mielina, ¿sí? Fíjense que tiene una importancia interesante. Mientras que este que se ve acá, ese finito que lo ven ahí, esa estructura bien delgada, ese es el axón. ¿Por qué lo podemos observar? Porque acá hay un nódulo de Ranvier. Es decir, se interrumpe la cubierta de mielina generada por una célula de Schwann. En ese punto, el axón queda solamente cubierto por su membrana citoplasmática y el endoneuro. Que el endoneuro es la cubierta que envuelve toda la estructura, ¿sí? Entonces acá tenemos células de Schwann. A este nivel es nódulo de Ranvier, que es donde vemos el axón, que es esa estructura bien delgada ahí. Y todo esto es mielina, es la vaina de mielina. Fíjense la relación entre lo que es lo delgado que es el axón y lo gruesa que es la vaina de mielina, ¿sí? Esas son las estructuras más importantes. Otros elementos que tenemos que observar son estas estructuras, estos núcleos así. Fíjense que estos núcleos, comparándolo por ejemplo con este, es un núcleo que la cromatina está más condensada y mucho más delgado. Este es un fibroblasto, ¿sí? Fibroblasto es el conocido componente del tejido conectivo, ¿sí? Lo que nos está marcando la presencia de este fibroblasto acá es que a ese nivel pasa el endoneuro, ¿sí? El endoneuro, que es la cubierta conectiva que envuelve a la fibra nerviosa, pasa a este nivel, que es donde encontramos estas células que son los fibroblastos, ¿sí? No quiere decir que la única célula que encuentren en el endoneuro sea fibroblasto. Puede haber macrófagos, puede haber otros tipos celulares. Pero como saben, la más distribuida de las células del conectivo son los fibroblastos, ¿sí? Entonces a este nivel se ubica lo que se denomina como endoneuro. ¿Lo vieron? ¿Sí? Eso en cuanto a lo que es el sistema nervioso periférico. No quiere decir que el sistema nervioso periférico esté constituido solamente por nervios. No, hay receptores. Hay receptores, por ejemplo, en la superficie de la piel, que son los que transmiten al sistema nervioso central información respecto al tacto, respecto al dolor. Es decir, cuando uno se pincha con algún dedo, la sensación